Y lo peor es que yo creía que estaba siendo muy clara. Cuéntame exactamente qué dijiste. Le dije, textualmente, me caes muy bien. Sofía, ¿Qué? me caes muy bien en español no es una declaración romántica. Es lo que le dices a tu dentista cuando termina bien la cita. Yo no lo sabía. En mi cabeza era algo más que eso. Pensé que era suficientemente claro. ¿Y el qué hizo? Me agradeció muy amablemente y siguió hablando de otra cosa, completamente indiferente. Porque me caes bien significa que la persona no te molesta. Es aprobación mínima, pero cero carga romántica. Lo descubrí después. Demasiado tarde, pero lo descubrí. Y ahí está todo el episodio de hoy en una anécdota. El vocabulario del amor en español no es solo bonito, es un campo minado. Las mismas palabras tienen pesos completamente distintos dependiendo del contexto, del tono, del país. Me gustas y me caes bien no son intercambiables. Salir con alguien puede ser una cita o puede ser una relación según quién lo dice y dónde. Y eso crea una confusión que a veces es accidental, como en mi caso, y a veces es completamente intencional. Y es algo muy interesante desde el punto de vista psicológico. Cuando coqueteamos en un idioma que no es el nuestro, tendemos a ser más directos de lo normal, porque no tenemos las herramientas para insinuar las cosas de una forma más sutil. Y esa falta de claridad en el coqueteo cumple una función. Protege el ego de los dos. Si no queda del todo claro si estás coqueteando, ninguno de los dos queda mal si el otro no responde. O sea que en el amor muchas veces decimos las cosas sin decirlas del todo. Creo que ya lo entendiste. Y aprender a jugar con esas indirectas en otro idioma, eso ya es un nivel avanzado de verdad. Y de eso va el diálogo de hoy. Por ejemplo, escucha cómo habla Valentina con su mejor amiga. Es un nivel de matiz que me parece brillante. Y el formato es especial, son audios de WhatsApp, así que suena diferente a todos los otros diálogos que hemos tenido. Y mucho más real, porque recuerden que esto es Real Spanish Voices. Camila, tengo que contarte. Acabo de llegar de la cita con Sebastián y estoy procesando. Llámame si puedes y mándame el audio, que necesito hablar con alguien. ¡Ya! ¿Qué? Valentina, son las 11 de la noche. ¿Cómo me mandas esto y no me cuentas nada? Cuéntame todo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo es en persona? ¿Hay química o se cayó el castillo? Bueno, a ver, en persona es más de lo que esperaba. Las fotos no le hacen justicia. Camila, en serio. Llegué al café y ya estaba ahí esperándome, lo cual me pareció un detalle. Y arrancamos a hablar y no hubo esos silencios incómodos que yo tenía pánico, como que fluyó. Espera. ¿Te miraba a los ojos o estaba en el teléfono? A los ojos, todo el tiempo. Y en un momento me estaba contando algo de su trabajo y me tocó el brazo, así, de pasada, para hacer énfasis, y yo por dentro, ¡ay! Camila, fue un momentico, pero yo lo sentí. Ese es el detalle. Los que les gustan te tocan sin darse cuenta. Los que no les gustas te tratan como un mueble. ¿Y él cómo quedó al final? ¿Quedaron en algo? Ahí está la cosa. Al despedirnos, me dijo, me la pasé muy bien, repitamos, que es lindo, ¿no? Pero yo no sé si repitamos es de verdad o es de compromiso. Tú sabes que hay gente que dice eso y nunca escribe. A ver, depende. ¿Te escribió ya? Acaba de escribirme mientras te mandaba este audio. ¡Valentina! Dice, espera, te leo. Dice, llegué bien. Oye, ¿el sábado estás libre? ¡Camila! El sábado. Ya está pidiendo el sábado. Eso no es repitamos de compromiso. Eso es interés real. Val, el que no le gusta a la persona espera 2 días para escribir y propone. Cualquier día de estos. El sábado específico es otra cosa. Eso pensé yo también, pero necesitaba que alguien más lo dijera.
¿qué le contesto? No quiero parecer desesperada, pero tampoco quiero hacérmela difícil porque eso ya no va conmigo. Contéstale ya, no en este segundo. Espera como 10 minutos, para no parecer que estabas con el teléfono en la mano. Que sí estaba. Que sí estabas, pero él no tiene que saberlo. Y dile que sí, pero propón tú el plan. Eso muestra interés sin perder el protagonismo. Ay, Camila, ¿qué haría yo sin ti? Estaría sola, con el teléfono en la mano a las 11 de la noche, sin saber qué contestar. Anda, ve, y mañana me cuentas todo. Bueno, gracias, te quiero. Te quiero más. Y Val, me alegra mucho que fluyó. Bien, primero, ese formato. Escuchar como audios de WhatsApp cambia completamente cómo procesas el español. Porque es el español más real que existe, sin editar, sin pensar demasiado. Los audios de WhatsApp son el diario íntimo del siglo XXI en el mundo hispanohablante. Y Valentina y Camila usan un vocabulario que me parece riquísimo. Empecemos por las frases de cortejo, las que describen si hay algo o no hay algo. La primera es hay química, que en español funciona igual que en inglés. Es una metáfora prestada de la ciencia para describir esa atracción que no se puede explicar racionalmente. Pero fíjate que Camila también dice lo contrario. ¿O se cayó el castillo? Eso es colombiano puro. Que yo tuve que escuchar 2 veces. Caérsele el castillo a alguien en Colombia significa que la ilusión que tenías de esa persona desapareció, que la realidad no estuvo a la altura de lo que esperabas. Vi su perfil y me pareció genial, pero en persona se me cayó el castillo. Muy visual, muy colombiano. Y después está fluyó, que Valentina usa 2 veces. Fluir en el contexto de una conversación o una relación es uno de esos verbos que los hispanohablantes usamos constantemente y que no tiene un equivalente exacto en inglés. To flow no es lo mismo. Fluyó implica que no hubo esfuerzo, que todo fue natural, que la conversación se movió sola. Es casi la definición de compatibilidad expresada en una sola palabra. Y la diferencia entre me la pasé bien y fluyó es interesante, porque me la pasé bien es lo que dice Sebastián al despedirse, que es cortés, pero Neutro. Me la pasé bien. Puede decirlo alguien que lo pasó bien y no quiere volver, o alguien que está loco por verte otra vez. Es la frase perfecta para insinuar algo. Por eso Valentina lo identifica sola cuando dice, no sé si es de verdad o es de compromiso. que esa distinción de verdad versus de compromiso es fundamental en el español coloquial de las relaciones. Es muy importante. De compromiso, en este contexto, no tiene nada que ver con comprometerse en una relación. Significa que lo dices por cortesía, por cumplir, sin intención real. Te llamo, de compromiso. Quedamos un día, de compromiso. Son frases que socialmente funcionan como cierre amable de una conversación, pero que nadie espera que se cumplan. Eso existe en todos los idiomas, pero en español tiene nombre propio. Tiene nombre propio y todo el mundo lo reconoce instantáneamente. Y la forma en que Camila interpreta las señales al final es casi una guía de cómo funciona el coqueteo en la vida real. Ella dice, el que no le gusta a la persona espera 2 días. Propone cualquier día de estos. El sábado específico es otra cosa. Que es completamente correcto, por cierto. No lo voy a confirmar ni desmentir, pero hay algo psicológico interesante ahí. Valentina ya sabía lo que significaba el mensaje de Sebastián. Lo hace implícitamente. Eso pensé yo también, dice, pero necesitaba que alguien más lo dijera. Y eso es validación social del instinto propio. En momentos de vulnerabilidad emocional, buscamos confirmación externa, no porque no sepamos la respuesta, sino porque tenerla sola se siente arriesgado. Y Camila cumple exactamente esa función. No le dice qué sentir, le confirma lo que ya estaba sintiendo.
¿Qué es lo que hacen las mejores amistades? Y también lo que debe hacer un buen interlocutor en cualquier idioma. Hay una frase de Camila que quiero señalar porque me parece que enseña muchísimo sobre cómo funciona el español de las relaciones. Dice, propón tú el plan. Eso muestra interés sin perder el protagonismo. Esa frase resume una filosofía entera del cortejo en el mundo hispanohablante. Perder el protagonismo, que es casi lo mismo que quedar mal parado o perder la posición. Es una preocupación real en cómo se negocia el interés romántico. No es manipulación, es un baile social que tiene su propio vocabulario. Hacérsela difícil, que Valentina menciona, es parte de ese mismo campo semántico. Hacérsela difícil o hacerse el difícil es cuando alguien finge indiferencia estratégicamente para generar interés. Y fíjate que Valentina lo descarta como algo que ya no va con ella, que es una forma de decir que ya superó esa fase, que prefiere ser directa. Eso dice mucho del personaje en una sola línea. Así es, y todo el episodio en formato de audio de WhatsApp hace que me parezca que este diálogo tiene más capas que la mayoría. Porque el amor es el tema donde el idioma trabaja más duro. Cada palabra carga con historia, con intención, con lo que no se dice. Bien, antes de volver a escuchar, este es el episodio 10, Sofía. Episodio 10 de Real Spanish Voices. Cuando empezamos esto, yo tenía esperanzas y tú tenías dudas razonables. Yo no tenía dudas, tenía preguntas productivas. 10 episodios y espero que sean muchos más. Si esto te ha servido de algo, si en algún momento escuchaste un diálogo y pensaste, así se dice, el mejor favor que nos puedes hacer es compartir el podcast con una persona, una sola persona que esté aprendiendo español o que quiera mejorarlo. Eso es lo que hace crecer esto y significa más de lo que creen. Y sigan viendo todos los videos. Se los pedimos con todo el cariño del mundo. Ahora sí, segundo audio. Esta vez, escucha cómo Camila interpreta las señales de Sebastián, cada detalle que menciona y por qué ese detalle importa. Y fíjate en cuántas veces se deja las cosas medio dichas en la conversación. Cuántas veces dicen algo que puede entenderse de más de una manera. Y cómo Valentina trata de entender todo eso sin tener una guía clara. Camila, tengo que contarte. Acabo de llegar de la cita con Sebastián y estoy procesando. Llámame si puedes y mándame el audio, que necesito hablar con alguien. ¡Ya! ¿Qué? Valentina, son las 11 de la noche. ¿Cómo me mandas esto y no me cuentas nada? Cuéntame todo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo es en persona? ¿Hay química o se cayó el castillo? Bueno, a ver, en persona es más de lo que esperaba. Las fotos no le hacen justicia. Camila, en serio. Llegué al café y ya estaba ahí esperándome, lo cual me pareció un detalle. Y arrancamos a hablar y no hubo esos silencios incómodos que yo tenía pánico, como que fluyó. Espera. ¿Te miraba a los ojos o estaba en el teléfono? A los ojos, todo el tiempo. Y en un momento me estaba contando algo de su trabajo y me tocó el brazo, así, de pasada, para hacer énfasis, y yo por dentro, ¡ay! Camila, fue un momentico, pero yo lo sentí. Ese es el detalle. Los que les gustan te tocan sin darse cuenta. Los que no les gustas te tratan como un mueble. ¿Y él cómo quedó al final? ¿Quedaron en algo? Ahí está la cosa. Al despedirnos, me dijo, me la pasé muy bien, repitamos. Que es lindo, ¿no? Pero yo no sé si repitamos es de verdad o es de compromiso. Tú sabes que hay gente que dice eso y nunca escribe. A ver, depende. ¿Te escribió ya? Acaba de escribirme mientras te mandaba este audio. ¡Valentina! Dice, espera, te leo. Dice, llegué bien. Oye, ¿el sábado estás libre? ¡Camila! El sábado. Ya está pidiendo el sábado. Eso no es repitamos de compromiso.
eso es interés real. Val, el que no le gusta a la persona espera 2 días para escribir y propone. Cualquier día de estos. El sábado específico es otra cosa. Eso pensé yo también, pero necesitaba que alguien más lo dijera. ¿Qué le contesto? No quiero parecer desesperada, pero tampoco quiero hacérmela difícil porque eso ya no va conmigo. Contéstale ya, no en este segundo. Espera como 10 minutos, para no parecer que estabas con el teléfono en la mano. Que sí estaba. Que sí estabas, pero él no tiene que saberlo. Y dile que sí, pero propón tú el plan. Eso muestra interés sin perder el protagonismo. Ay, Camila, ¿qué haría yo sin ti? Estaría sola, con el teléfono en la mano a las 11 de la noche, sin saber qué contestar. Anda, ve, y mañana me cuentas todo. Bueno, gracias. Te quiero. Te quiero más. Y Val, me alegra mucho que fluyó. Bueno, la tarea de hoy me la llevo yo, que le debo algo al episodio. Adelante. En el diálogo, Valentina dice que ya no se hace la difícil, que eso ya no va con ella. Es una forma de hablar de quién eres en el amor con muy pocas palabras. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu frase? ¿Cómo describirías en español cómo eres tú cuando alguien te gusta? No tiene que ser poético, puede ser una línea. Yo soy de los que escriben primero, yo me hago el indiferente y luego me arrepiento, lo que sea, pero en español. Y si quieren practicar exactamente este tipo de conversación, el español que de verdad usamos cuando hablamos de lo que nos importa, el link para clases privadas está en la descripción. Hasta el próximo episodio. Hasta luego y que fluya. Que fluya el amor. Profe James y Sofía, voces